Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Sábado 14 de octubre próximo al 15, que mañana se conmemora el Día Mundial de la Concienciación de la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. Como ya desde hace varios años, la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal ha venido trabajando a favor de este tema como una forma de humanizar el tema de la muerte perinatal, uniendo voluntades y creando acciones positivas para que esto se pueda lograr. En el día de hoy tenemos una invitada especial que es la licenciada Ángela María Muñoz, quien es colombiana, es madre de Juan Isaac, quien falleció en el 2017, y madre adoptiva de María Carolina. Es directora ejecutiva de JIC, Fundación de Apoyo ante la Muerte Gestacional y Neonatal. Es gestora de la ley Brazos Vacíos, tutora de duelo perinatal y facilitadora de grupos de ayuda mutua para hombres y mujeres en duelo. También es docente universitaria en atención al duelo perinatal en la institución de salud y es directora de la certificación en herramientas de atención en salud en casos de duelo gestacional y neonatal y activista de los derechos de las mujeres y familias en duelo perinatal. Además, es abogada, magíster en gestión pública, es psicóloga en formación y con estudios en salud mental perinatal, prevención de la violencia obstétrica, mindfulness y cuidado paliativo neonatal. Con ella estaremos viendo la conferencia magistral Políticas Públicas para la Garantía de Derechos en el Duelo Perinatal, Ley Brazos Vacíos. Gracias, Ángela. Bienvenida a la República Dominicana, aunque sea por esta vía. Para nosotros es un honor que estés aquí y que puedas compartir con nuestros estudiantes tu experiencia, sobre todo con esta ley, que de verdad ya tú y yo hemos conversado del interés que tenemos nosotros también de proponerla. Buenos Muchas días a gracias por aceptar. todos. Angie, muchas gracias por esta presentación. Yo creo que eh, el mayor honor que se tiene cuando se habla de estos temas es poder decir que se ha transitado por un duelo de estos, ¿sí? Y que se le ha dado un sentido. Hoy yo digo que mi mayor título, mi mayor reconocimiento es ser mamá de un bebé del cielo, como así lo denomino, porque fue un evento transformador en mi vida que me llevó a lo que les voy a compartir hoy, que fue buscar una transformación también para toda la institucionalidad de mi país, para ayudar y darle herramientas a los profesionales de la salud que tienen este enorme reto de acompañar. Y bueno, ahora para yo ser también un profesional de la salud que acompaña a las familias. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Tengo ya permiso para compartir pantalla? Sí. Bueno, dame un minuto entonces. Voy a abrir mi presentación. Un segundo, por favor. Bueno, mientras voy abriendo, les voy contando. En Colombia, HIC Fundación es la única organización que brinda acompañamiento en estos casos. Cuando afronté la experiencia de la muerte de Juan Isaac, me encontré con una realidad que para mí era, vamos, increíble, y era que no había ningún tipo de organización que estuviera dedicada a este tipo de acompañamiento, que ni los profesionales de la salud, ni quienes afrontábamos esta experiencia dolorosa, teníamos la posibilidad de ser acompañados, vamos, desde la comprensión de lo que implica un acontecimiento tan complejo como este. Creo que ahora sí, por alguna razón, no podía abrir ya. Entonces, digamos que esta ponencia que les traigo hoy inicia hablándoles de lo que fue mi experiencia, ¿sí? De lo que encontré o no encontré, más bien, en mi país, y cómo eso se pudo convertir en una oportunidad. Y yo creo que esto es importante porque nosotros a veces adolecemos o nos quejamos
porque en nuestros países todavía no hay desarrollo en este tema, ¿sí? Entonces nos sentimos solos, nos sentimos de alguna manera incomprendidos en lo que implica el trabajo sobre la salud mental perinatal y específicamente del duelo. Yo quiero decirles que aun cuando haya un incipiente desarrollo en nuestros países, ¿sí? Ello no significa que no seamos capaces y que no sea posible hacer mucho en este tema. Nosotros hoy vamos a ver, les voy a hablar un poco de lo que es HIC Fundación, un contexto, ¿sí?, estadístico y de situación del tema que nos lleva a proponer la ley Brazos Vacíos. Estos antecedentes, digamos, que generan finalmente la propuesta legislativa, cuál es el contenido de la ley y al final yo les vamos a relatar lo que en mi concepto son los retos y oportunidades para las instituciones de salud. Este es Juan Isaac. Hace 7 años, justo el 12 de octubre, se conmemoró su nacimiento. Un nacimiento que me llevó a ver, con mayúscula, una realidad que antes no veía y a buscar que en mi país, que en Colombia, se hablara de esta realidad. Ya como les estaba compartiendo Angie en la presentación que estaba haciendo, digamos, yo llegué ya hacia el final, pero alcancé a escuchar, y es que, pues, lamentablemente, de esto no se habla, ¿sí? Y las familias tienen poco tiempo y poco espacio para hacer su duelo. Cuando Juan Isaac nace y fallece, me encuentro con esa realidad. En la institución privada más importante de este país a nivel de salud, donde atiende al presidente de la República. Y yo me preguntaba si así fue la atención, ¿sí? No en términos de violencias, no, en términos de ausencias, de lenguaje, de comunicación, de tiempo. Si así sucedió en la institución más importante de mi país, pues, ¿qué está sucediendo con las mujeres que tienen una atención en instituciones públicas, vamos, con muchas limitaciones? Entonces, desde allí, desde este proceso personal, tomé la decisión de empezar a buscar otras mujeres que hubiesen pasado por la misma experiencia. Primero, para poner en perspectiva la mía, para poder comprender que no era la única, pero también para empezar a tejerme desde la palabra con otras experiencias que me ayudaran a ir integrando lo que había sucedido. En este proceso, después de 2 años de haber, digamos, transitado este duelo, tomé la decisión de crear HIC Fundación. HIC son las iniciales de Juan Isaac Castañeda. Apoyo ante la muerte gestacional y neonatal. Somos en este momento lamentablemente la única fundación en Colombia. Yo tengo un sueño y es que hayan 20 fundaciones. A mí me encanta cuando me escriben y me dicen, Ángela, quiero crear una fundación. ¿Cómo se crea una fundación en este tema? Porque creo que entre más organizaciones tengamos alrededor de el duelo perinatal, pues mejores espacios y mayores espacios de acompañamiento vamos a poder brindar a las mujeres. Nosotros brindamos contención, acompañamiento e información. Una de nuestras misiones es informar a las familias sobre este proceso para que puedan tomar decisiones. Pero también, desde el lado de la humanización, buscamos mejorar la atención en salud. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la incidencia en política pública e iniciativas legislativas. Entonces, desde allí, nosotros tenemos como foco a las familias, a los profesionales de la salud, desde donde nosotros, digamos, buscamos el desarrollo de competencias y habilidades, que pues yo agradezco, por ejemplo, Angie ha sido muy generosa con este espacio, sé que ustedes ya vienen formándose, ¿sí? Pero el que se nos permita hablar de este tipo de iniciativas legislativas y poderlo expresar hacia otros países y decirles, esto es posible, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, veía a Araceli de Ley Dominga, yo decía, ¿cuándo será que en mi país va a haber una ley de estas? Y les quiero decir que no pasó mucho para que eso se diera, ¿sí? Entonces, la incidencia legislativa en política pública, quiero decirles desde ya que es importante que haga parte de las gestiones, del activismo, de la decisión de transformar la manera como se acompaña el duelo perinatal, porque si no se nos quedan esfuerzos aislados, ¿sí? A la vez que se hace, digamos, sensibilización y conciencia social y organizacional. Aquí es importante que cuando trabajemos en temas de duelo perinatal, claro, hay distintos focos, pero busquemos integrar todos los sistemas, ¿sí? El microsistema, el endosistema, el exosistema, todos los sistemas que se ven impactados con el duelo perinatal. Desde allí, entonces voy a empezar a hablar de que es una política pública, ¿sí? Porque normalmente
digamos que se habla de políticas públicas, no sé si ustedes han oído hablar de políticas públicas, pero no entendemos mucho el concepto. Se vuelve un concepto muy abstracto, muy, digamos, como eh, los abogados a veces, digamos, en esto, hablamos de conceptos ladrillos, ¿sí? Y es que como que es tan cuadriculado que es muy abstracto. ¿Qué es una política pública? Para empezar, es un proceso, no es algo estático, es algo dinámico, ¿sí? Y en donde no solamente es el gobierno, sino es una serie de actores, ¿sí?, que intervienen con el propósito de darle solución a un problema que impacta ya sea lo social, lo económico, lo sectorial, lo internacional, ¿sí? Y en donde todos nos vemos involucrados en busca de la solución, ¿sí? Para promover y lograr un interés, que normalmente ¿cuál es? Un cambio de conducta, ¿sí? Una transformación en ese tema, digamos, que me compete. Y en este tema del que estamos hablando, la política pública va a estar orientada a un cambio en la manera como se acompaña el duelo perinatal, ¿sí? Por eso yo no vengo a hablarles solo de la ley. La ley es una expresión de la política pública, pero la política pública implica formación, implica seguimiento, ¿sí? Ahora les voy a hablar un poquito más sobre eso. Ahora, la política pública, además, pues implica no solo, como les decía, la ley, ¿sí? Pueden ser acciones afirmativas, ¿sí?, que yo haga en orden a buscar solucionar ese problema. Y la política pública, vamos, para que pueda desarrollarse y cumplir su objetivo, requiere generar, digamos, un camino a manera de ciclo, en donde yo primero tengo que descubrir el problema y definirlo. Definir cuáles son las causas para yo poder impactarle, ¿sí?, desde una alternativa o una solución. Todo esto, si se dan cuenta, es la estructura que permite, digamos, la creación de una propuesta legislativa, ¿sí?, que le impacta al duelo perinatal. Cuando yo lo diagnostico y defino cuáles son las causas, yo planteo las alternativas. La alternativa es un lineamiento, ok. La alternativa es una capacitación. La alternativa es un programa. ¿Mm? Luego de ello, se trabaja para que quede incluido en la agenda pública, ¿sí? Digamos, se aprueba, se pone en funcionamiento y luego tenemos que evaluar. Porque si no, se nos va a quedar en una ley muy bonita, pero no va a pasar nada, como sucede muchas veces en nuestros países latinoamericanos. Hay distintos tipos de política pública. Nosotros vamos a hablar hoy de un tipo de política pública que es la regulativa o reglamentaria, que es, digamos, aquella en la que nosotros buscamos afectar el comportamiento de alguien o de un grupo, ¿sí?, a través de una norma. Aquí, ¿qué es lo que estamos buscando? Que lo que se viene haciendo se haga distinto, ¿cierto? Y entonces, pues desde ahí es que se plantea ley brazos vacíos y que, pues vamos a ver ahora, se sustenta en una serie de principios y de criterios. Ley brazos vacíos, ley 2310 del 2 de agosto de 2023, por medio de la cual se ordena la expedición de un lineamiento técnico para la atención integral del duelo por pérdida gestacional o perinatal y se dictan otras disposiciones. ¿Por qué pérdida gestacional y no muerte gestacional? Que yo creo que esto es interesante conversarlo antes. Resulta que en la discusión, la primera versión del proyecto de ley hablaba de la muerte gestacional. Pero aquí, cuando ustedes promuevan la ley, ya se van a dar cuenta de que esto pasa. Se generan unas discusiones ideológicas tremendísimas alrededor de si en todas las muertes gestacionales se genera duelo y sobre todo enfocado al tema de la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto, digamos, inducido. Entonces, aquí todavía no se había aprobado la ley del aborto y los grupos extremos ideológicos consideraban que esta ley ponía en peligro los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que querían hacer interrupción voluntaria, porque aquí se hablaba de duelo, se hablaba de un humano, se hablaba de pérdida y para ellas la interrupción no era una pérdida, era la ganancia de un derecho, ¿no? Entonces miren que eran unas posiciones ideológicas, o sea, las que ellos planteaban muy extremas, ¿no? Y esto es interesante verlo porque también en la consulta, también en los espacios académicos lo vamos a ver. La pregunta es, mira, ¿y hay duelo en interrupción? Y yo creo que aquí tenemos nosotros que ver esto de una manera más holística y digamos que menos ideológica, ¿sí? Y más orientada a lo que es el bienestar emocional del ser humano, independiente de la causa que haya generado la muerte, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál es el tema?
independiente de la causa, si es interrupción voluntaria o si es espontáneo, la pregunta se da frente a si la mujer que afronta la experiencia o el acontecimiento se encuentra en duelo, se percibe en duelo y en dolor y está afectada emocionalmente, ¿sí? Claro, hay mujeres que en el momento dicen, yo no me siento afectada emocionalmente, es una decisión. Ok, perfecto, ¿sí? No te aplica, no estás en duelo. Entonces, ¿a quiénes les aplica ley brazos vacíos? ¿Para quiénes está orientado? A todo aquel que se sienta impactado, que esté haciendo este proceso adaptativo físico, emocional, cognitivo, en donde siente que hay una pérdida. Pérdida. Entonces, en esta discusión, les quiero decir que, o sea, eran discusiones tremendas. En algún momento pensé que esto se me iba a caer. Se cayó varias veces antes. El punto medio que encontramos para lograr sacar adelante sin que se generaran inseguridades alrededor del ejercicio y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres fue, digamos, sintetizarlo en la palabra pérdida, pérdida gestacional. Pero ojo, esto también aplica para las mujeres que hacen interrupción voluntaria del embarazo, por supuesto. En la fundación acompañamos muchas mujeres que hacen interrupción por motivos médicos, ¿sí? En donde ellas tienen un vínculo con ese bebé, en donde lo aman y toman la decisión porque no hay, digamos, viabilidad en la gestación, ¿sí? Pero entonces miren que aquí hay un concepto interesante, porque cuando hablamos de duelo, necesitamos ir atrás y es que hay una pérdida, ¿sí? Ya desde una perspectiva más trascendental, yo considero que quienes nos hemos despedido de nuestros hijos no los hemos perdido. Ganamos otra manera de maternarlos, ¿sí? Desde algo más espiritual, digamos, y emocional. Pero desde esta parte ya jurídica, les quería explicar esto porque creo que es interesante esta comprensión de por qué aquí hablamos de pérdida gestacional o perinatal y cómo logramos que todos los sectores y las oposiciones se unieran en un solo grupo para decir sí, estamos de acuerdo con la ley de brazos vacíos. Bueno, esta ley surge en un contexto, siempre es importante aterrizarnos en el contexto. Voy a correr esto para acá. Primero en el contexto mundial, aquí partimos de lo general a lo particular. Esto no sucede solamente en Colombia, esto no sucede solamente en República Dominicana. Esto es un acontecimiento, la muerte gestacional y neonatal es un acontecimiento vital, ¿sí? Hace parte del ciclo vital. Y lamentablemente, a nivel mundial, ¿sí? Tenemos todavía unas altas tasas de mortalidad fetal y neonatal, pero además unas estadísticas sobre cuál es el impacto que le genera a las mujeres afrontar una experiencia de estas, ¿sí? Este informe, tal vez ustedes lo conocen, en caso de que no, les sugiero que lo busquen. Este es un informe, vamos, de los más completos, expedido por la UNICEF sobre la mortalidad fetal y el impacto que generan las mujeres y en las familias este proceso. Nos dice que 4.2 millones de mujeres en promedio viven con depresión asociada a una muerte intrauterina. Y la Sociedad Marcé Internacional, que hizo un estudio en Reino Unido, concluyó en ese estudio, tomaron una muestra de 700 mujeres, un tercio de las mujeres que sufren la muerte perinatal experimentan altos niveles de ansiedad y sintomatología de TEP. ¿Sí? Esto lo que nos dice es que el acompañamiento que se brinde en ese momento, ¿sí? Y el rol del profesional de la salud es fundamental, ¿sí? Perdón, porque no recibir un apoyo adecuado puede impactar no solo en la salud mental presente, sino en procesos posteriores como son gestaciones, embarazos posteriores, ¿no? Nosotros en la fundación acompañamos mamás arcoíris, ¿sí? Gestantes después de la pérdida, y lo que vemos es que cuando no ha habido un acompañamiento adecuado, un seguimiento, un duelo tranquilo, pues son gestaciones con altísimos niveles de ansiedad. De por sí, después de un evento, vamos, potencialmente traumático o traumático como es la pérdida gestacional o neonatal, siempre hay ansiedad. Pero esto se incrementa cuando el contacto, la interacción con los profesionales de la salud a cargo de la atención ha sido difícil, ¿sí? Ha sido dolorosa. Entonces, este contexto creo que es bien importante. Luego aterrizamos un contexto nacional. Yo les voy a contar qué pasa en Colombia. En Colombia, y les traigo estadísticas de 2020 y 2021 porque la de 2022 todavía no ha terminado de cerrar. La de 2022 del DANE, final, cierra, vamos, a finales de 2023. Entonces, en este momento, vamos, tengo con cierre 20 y 21. En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística registra
todas las muertes fetales y no fetales, ¿sí? Y las fetales las registras de la semana 1, que yo digo, esto es una gracia maravillosa porque en la mayoría de países solo se registra a partir de la semana 22. Entonces, esta estadística que yo les estoy compartiendo acá en este momento, segundo, voy a cambiar acá, esta estadística que les estoy compartiendo acá, lo que nos dice es que entre semana 1 y 40 en el año 2020 murieron 33.108 bebés y en etapa neonatal 4.232. Esto lo que nos habla es de 102 mujeres diarias afrontando pérdida, ¿sí? Afrontando duelo. Ahora, estas estadísticas no incluyen interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Acá hay estadísticas independientes que todavía no son públicas. Encontrar en Colombia estadísticas de interrupción es imposible. Pero sí, lo que es claro es que aquí no están incluidos. Entonces, si nosotros incluimos estas estadísticas de interrupción voluntaria, ¿sí? ¿Cuántos bebés diarios estarían falleciendo y cuántas mujeres más aquí estarían representadas, ¿no? A nivel de razón de mortalidad perinatal, digamos que son las muertes por cada 1.000 nacidos vivos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos dicen que debemos estar en 12 por cada 1.000 nacidos vivos. En Colombia, a 2021 estábamos en 14.9 por cada 1.000 nacidos vivos, y en entidades territoriales, en nuestros departamentos, los más pobres como Chocó, Bichada, Opes, se duplica. ¿Esto qué significa? Que se duplica la necesidad de acompañamiento. Si en Bogotá se requiere acompañamiento, en región mucho más. Y entonces, pues voy a hacer una referencia a algo que ya Angie les había venido explicando, y es que esas cifras no son solo cifras planas, esas cifras son familias en duelo perinatal. Duelo perinatal, y les voy a compartir lo que es, digamos, nuestra visión desde lo teórico, pero también desde lo práctico. El duelo perinatal como un género, ¿sí? Como un género, digamos, como una sombrilla de la cual se derivan distintos tipos de pérdida, ¿sí? Y de duelos, como unos subduelos de alguna manera. El duelo perinatal como ese proceso adaptativo que se genera por la pérdida en cualquier momento de la gestación, ¿sí? Dentro del primer mes de nacido. Cualquier tipo de pérdida. ¿Cómo? La muerte gestacional espontánea voluntaria, la muerte neonatal, pero no solo la muerte, es decir, el duelo perinatal no se genera solamente por la muerte. El embarazo ectópico, la reducción selectiva de embriones, la infertilidad, bebés nacidos con anomalías congénitas, bebés dados en adopción, ¿sí? Y en donde nosotros nos centramos es en los dos primeros tipos de pérdida, que es la muerte gestacional y la muerte neonatal. Entonces, cuando yo hablo de duelo gestacional o duelo neonatal, estoy refiriéndome a estos dos tipos de pérdida, pero si hablo de duelo perinatal, se comprende, digamos, que es el marco, ¿sí? Estoy hablando, por eso ustedes seguramente no voy a hablar de duelo perinatal algunas veces, de duelo gestacional, de duelo neonatal. Si nosotros tenemos claro este concepto, ¿sí? Del duelo perinatal como el género y el duelo gestacional y neonatal como una especie de duelo perinatal, pues digamos que no nos enredamos la cabeza y comprendemos que estamos hablando de los mismos términos. Eso quería precisar. Este es un duelo que es distinto a otros tipos de duelo. Y esto es interesante tenerlo presente para efectos del acompañamiento. ¿Por qué? Porque aquí, a diferencia de otros duelos, se pierde esa mirada de futuro, ¿sí? El proyecto de vida se impacta. Yo sé que mi mamá va a morir en algún momento, que no quiero que suceda, que mi padre también, mis hermanos, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de los hijos, no es algo que se tenga presente como normal en el continuum vital, ¿sí? Ni que se hable. Entonces, cuando muere ese bebé, se afecta en el yo todas las bases, digamos, existenciales relacionadas con quién soy yo en el mundo y para dónde voy, ¿sí? Por eso, digamos, van a encontrar que es normal que haya una altísima sensación de fracaso biológico, tremendísimo. Aquí, quienes hemos pasado por esta experiencia, hayamos sido las mejores madres y los mejores padres, pasamos por la culpa, porque nos hacemos de alguna manera responsables de la vida o la muerte de nuestros hijos. Eso es una carga enorme, ¿sí? Por el hecho de que están en nuestro vientre, por el hecho de que nosotras nos alimentamos y ese alimento llega, ¿sí? Por el hecho de que somos quienes percibimos o no sus movimientos. Y yo creo que aquí es bien interesante el que en los procesos de acompañamiento nosotros tengamos claro que el autoestima de la mujer se ve muy afectada. Y parte del proceso de acompañamiento está en ayudarle a esa mujer a
replantearse de nuevo, ¿sí? Desde el valor, ¿sí? Independiente de la vida de ese hijo o hija, de su valor como persona, de su valor como mujer, pero además de esa capacidad para haber hecho todo lo que pudo hacer, ¿sí? Esto significa desculpabilizar. Eso significa regresarle el valor a esa mujer, ¿sí? Y en este proceso, además, vamos, en la institución de salud, pues es fundamental que a diferencia de otros tipos de pérdidas, nosotros nos permitamos, ¿sí? Expresarle y transmitirle a esa familia toda la información relacionada con lo sucedido, de manera que ellos puedan tener esa claridad de que no tuvieron la culpa, ¿sí? A veces no compartimos la información completa porque ya para qué, ya el bebé murió, ¿sí? Pero desde esa necesidad de comprender la causa y de comprenderse no responsable de lo sucedido, el entregar toda la información posible nos ayuda, vamos, para que esa familia pueda integrar. Desde lo que es más, digamos, social, lamentablemente, este duelo, pues viene siendo muy desautorizado. Tal vez también Angie ya les ha compartido sobre esto, y es que tenemos una creencia equivocada en cuanto a la magnitud del dolor y el número de semanas de vida de ese bebé, número de semanas de gestación o días de vida. Entonces, se cree que el afecto y el impacto por la pérdida es directamente proporcional al número de semanas, ¿no? Entonces, si la mujer afronta la pérdida en semana 9, no, bueno, pero estaba chiquito, sí, siquiera no lo tuvo tanto tiempo y no se encariñó, ¿no? Y entonces a esa mujer ni siquiera se le ofrece el acompañamiento psicológico. Pero a la persona que tiene, a la mujer que tiene 40 semanas, no, claro, ya iba, vamos, estaba a término, ya iba a nacer o ya lo vio. Y entonces generamos una serie de diferencias en el trato y en el acompañamiento, y también de comparaciones que son muy dolorosas, porque aquí algo que es claro es que este impacto emocional se da con ocasión del vínculo, ¿sí? Del vínculo. Y entonces nosotros no podemos juzgar el tipo de vínculo y si aquí ella amó más o no amó más y le duele más o no. Para nosotros todos los duelos tienen el mismo valor y requieren ser acompañados, ¿sí? En este proceso, además de duelo perinatal, a diferencia de otros, lo que vemos es que se reduce a un evento médico de la mujer, ¿sí? A un evento que se queda en lo hospitalario, en donde se atiende el degrado, se atiende la cesárea, pero simplemente se queda allí y no se da un acompañamiento desde lo emocional, ¿sí? Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en Colombia, no sé cómo sucede en República Dominicana, pero aquí en Colombia, en no todos los casos, se entrega el cuerpo del bebé. Y esto, pues lo vimos además en la pandemia, pues genera un impacto emocional adicional porque no tenemos la posibilidad de despedirnos, ¿sí? De hacer este ritual de cierre con el cuerpo de ese ser que amamos. Y por último, vamos, en Colombia sucede que nosotros no tenemos un registro ni siquiera simbólico de los bebés fallecidos en gestación, y esto viene del derecho español y a su vez del derecho francés, en donde no se registra aquel que no ha nacido vivo, ¿sí? Y pues es un duelo entonces sin nombre, porque es el hijo de, ¿sí? Es el NN, y esto genera un impacto muy fuerte. Hace 3 años, con el ánimo de entender cómo se hacía la política pública, ¿sí? Yo decía, yo quiero hacer esto en Colombia, pero ¿esto cómo se hace, no? Yo soy abogada, pero ¿cómo creo una ley? ¿Cómo me hago una política pública si yo no sé hacer esto, no? Tomé la decisión de hacer un estudio, una maestría en gestión pública, y allí dije, bueno, mi tesis va a ser una consultoría. Teníamos esta modalidad y decidimos hacer una consultoría para el Ministerio de Salud, evidenciando el problema, ¿sí? Creando este ciclo de la política pública, entonces evidenciando el problema y planteando una serie de recomendaciones orientadas a la mejora en la calidad de la atención. Aquí coincidimos con un senador, fue mi compañero de la maestría, que yo digo, estas son de las cosas que cuando a uno le corresponde, le corresponde. Mi compañero de puesto era un senador, y vamos que aquí generamos desde una muestra pequeña, eran solamente 10 mujeres, 5 profesionales de la salud y 30 instituciones en el país. Recogimos una información relacionada con el impacto que le genera a las mujeres el abordaje,
el impacto que se le genera a los profesionales de la salud y si en las instituciones de salud del país habían o no lineamientos. Entonces, desde allí, digamos, con estos testimonios de las mujeres, en donde, por ejemplo, como el caso de Isabel, ella decía, es que yo escuché que para los doctores era el producto, y eso es doloroso porque para uno de papá sigue siendo su bebé, ¿sí? O, por ejemplo, el caso de Fernanda, ella tuvo a Luciano y a Manuel, estas son mamás de la fundación, y Fernanda decía, es que yo no entiendo por qué a mí no me los entregaron, ¿sí? Si son mis hijos, los pusieron en un frasco con formol y no me explicaron para qué ni por qué, ¿sí? Y la psicóloga le decía, pero yo no sé por qué a ti te duele tanto si son unos fetos. Deshumanización absoluta del proceso, ¿sí? Puede que médicamente se hable del feto, pero es un concepto médico biológico que no requiere ser utilizado, que no debe ser utilizado en un proceso de inicio de duelo con una familia, ¿sí? Por ejemplo, testimonios como el de Sandra, en donde ella nos decía, es que a mí no me dieron alternativas en la producción de leche para hacer algo con la leche. Me dieron una pastilla, ya, nadie me preguntó nada, ¿sí? El caso de Tatiana, donde ella dice es que a mí, después de muchos años, todavía me llaman para decirme por qué señora no ha traído a su bebé a controles médicos, ¿no? Entonces, en este proceso, digamos, de recoger evidencia, ¿qué encontramos y cómo categorizamos lo que hallamos? Entonces, recogimos una serie de prácticas deshumanizantes, digamos, estas fueron las comunes, el común denominador de los testimonios que recogimos, y encontramos que, uno, no se brinda apoyo psicológico y oportuno a la mujer, y hablo de idóneo y oportuno porque puede que sean psicólogos, pero si nosotros no estamos formados en duelo perinatal, pues es complejo que realicemos un acompañamiento porque podemos cometer errores, porque no lo hacemos con base en la evidencia, sino con base en mis creencias, ¿sí? Pero además se habla de oportuno porque resulta que en Colombia las mujeres, de acuerdo con nuestro sistema de salud, que están en la institución de salud y salen de ella, necesitan 3, 4, 5 meses para que les den su primera cita en psicología, ¿sí? Y entonces, 4 meses en duelo sin tener la oportunidad de un acompañamiento emocional, necesitándolo, es gravísimo, ¿sí? Ausencia total de privacidad para la mujer o persona gestante en duelo ubicada junto a otras mujeres que están teniendo el proceso de parto de su bebé con vida. La comunicación del diagnóstico de la pérdida restándole valor, ¿sí? Ya sea con el lenguaje, ya sea con las actitudes. El uso de términos deshumanizantes, feto, aborto, desecho, óbito, mortinato. Yo tengo una lista que es terrible. No entregar el cuerpo, los restos cuando así se solicita, o no informarlo, porque hay mujeres que decían, pues que a mí nadie me dijo que se podía, yo no volví después de la patología porque me dijeron, gracias señora, hasta luego. Nadie le dijo, nadie le informó. Negar a la mujer y a la familia la posibilidad, cuando sí lo solicitan, de poder ver y despedirse de su hijo. Omitir información relacionada con el manejo de la lactancia, omitir el seguimiento posparto y no actualizar las bases de datos de las entidades prestadoras de servicios de salud con el registro de la pérdida gestacional, porque eso genera esa revulneración con las llamadas posteriores. Como profesionales de la salud, entonces, también a qué nos enfrentamos, porque es que miren que yo creo que el valor de poderlo ver en perspectiva general, no solo la perspectiva de la familia, sino del sistema completo, es conocer también el impacto que le genera esto a quien tiene el reto de acompañar. Y lo primero es que, pues somos seres humanos atendiendo a otros seres humanos. Ayer estaba en un simposio de una facultad de medicina en una universidad hablando de este mismo tema y era impresionante ver y escuchar el impacto que genera emocionalmente y que este es un duelo silenciado no solo para las familias, este es un duelo silenciado para los profesionales de la salud, ¿no? Como ellos decían, yo llego en la noche queriendo llorar y no tengo a quién contárselo, porque el bebé que yo estaba atendiendo falleció, porque no fui capaz de decirle nada a esa mamá. Entonces nos enfrentamos al dolor de otro ser humano, a la frustración de no poder hacer nada, ¿sí? Al hecho de que desde la medicina se asume de manera equivocada el rol del salvador. Y entonces, si ese bebé fallece, sentimos que hubiéramos podido hacer más, nos sentimos culpables. Hay una cantidad de cargas emocionales muy fuertes alrededor de lo que pasa cuando ese bebé muere. Y no se habla de esto, ¿sí? Tampoco se habla de esto. Entonces, digamos que en este camino de ir buscando la mejora en la atención,
el reconocimiento de qué pasa también a nivel emocional en quien tiene el reto de acompañar, pues es fundamental, ¿sí? El reconocer que se enfrenta al rechazo y a la culpa de la familia de ese bebé, a sus propios duelos. Si yo he pasado por la experiencia de un duelo perinatal y yo tengo el rol de ginecólogo, de enfermero, de psicólogo, tengo una enorme responsabilidad de trabajar mis propios duelos. Responsabilidad conmigo y con el otro. Porque lo que pasa aquí es que yo puedo responder desde mis heridas, desde mis miedos, desde lo que yo no he trabajado. Si yo quiero acompañar desde la psicología perinatal y yo he pasado por una experiencia de este tipo, primero debo hacer un trabajo personal. ¿Sí? Esto es algo que es clave y no es un trabajo de un mes ni de un año. Esto es un trabajo permanente, de todo el tiempo. No me han preguntado, pero yo voy a terapia muy seguido, no permanente, pero yo me estoy revisando. ¿Sí? Atender 6 o 7 familias en duelo diarias requiere que uno esté en un trabajo de autocuidado permanente, ¿sí? Y más si hemos pasado por la experiencia. Hay una tesis que la encuentran en internet y los invito a que la puedan consultar, es muy interesante y es el significado para las enfermeras de cuidar a la mujer en duelo perinatal, ¿sí? Yo creo que aquí el comprender que para las enfermeras, ¿sí? Esto llega también con una necesidad de herramientas es clave, porque claro, hay un impacto, pero entonces, ¿cómo lo trabajamos? Ellas dicen, es que yo ahí me enfrento a esa muerte no solo como enfermera, sino como mujer, como madre. A mí me da miedo que me pase eso. ¿Sí? Para mí es aterrador. El hecho de que tengamos muchos pacientes y pocos recursos, eso lo vimos en todos nuestros países. Estos son determinantes de deshumanización. Pero el hacernos conscientes de que todo esto, y me voy a ir moviendo en este ciclo de las políticas públicas, son causas. ¿Sí? Esto me permite a mí ver cómo propongo yo una solución. Entonces, ¿qué pasa? Hay un impacto para ambas partes, no tenemos recursos, no hay formación, ¿sí? No hay seguimiento de cómo se está manejando. Entonces, desde allí, estamos con la conciencia de que tenemos un rol fundamental en la atención primaria, de que del acompañamiento que nosotros le brindemos a las mujeres en estos procesos depende el inicio saludable del duelo. Porque les quiero decir, en las narrativas de las personas que acompañamos, es increíble el peso que tiene la manera como fueron atendidos y abordados en la institución de salud. Casi que el inicio del duelo, si no hubo un acompañamiento empático, respetuoso, claro, el inicio del duelo es tremendo. Y casi que toda la narrativa es lo que me dijeron, lo que me hicieron, cómo me trataron, ¿no? Entonces, alivianemos desde un acompañamiento mucho más asertivo. Y es clave porque la manera como nosotros intervengamos les va a ayudar o no a la toma de decisiones. Y son decisiones que nunca más se van a volver a presentar, como veo o no al bebé, lo sostengo o no lo sostengo, me lo llevo o no me lo llevo, me tomo la pastilla o no me tomo la pastilla, estoy solo o estoy acompañado. Miren, todas estas decisiones que en muy poco tiempo tiene que tomar la familia y que normalmente, digamos, se toman con poco acompañamiento, ¿sí? En Colombia son pocas las clínicas en donde dejan ingresar al padre, que eso ya con la ley va a cambiar, y es de pronto la psicóloga 10 minutos o 15 minutos a la que le permiten entrar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? ¿No? Esto es fundamental. ¿Cómo brindar entonces una atención en salud adecuada desde la humanización y el cuidado emocional a las familias que están en duelo por muerte gestacional y neonatal? Desde HIC Fundación, nosotros hacemos una propuesta de unos mínimos de la atención en salud que se deben garantizar y que son los que se van a ver reflejados en la ley. Hago todo este contexto para explicarles la ley, porque se van a dar cuenta que la ley finalmente es el reflejo de estos mínimos. Entonces, nuestra propuesta, si ustedes en algún momento quieren citar, quieren tomar este esquema, con todo gusto, vamos, lo pueden utilizar. Solamente les pedimos que citen a HIC Fundación, vamos, cuando hagan referencia al esquema. Aquí hemos buscado recoger todos los mínimos necesarios, que es, 1, comunicación compasiva, asertiva, ¿sí? Validación y reconocimiento del vínculo, de la pérdida, de la necesidad de acompañamiento, información, ahora lo vamos a ver respecto a la lactancia, de la entrega del cuerpo, de la autopsia, del duelo y lo que se está viviendo, tiempo de intimidad para poder darle la bienvenida y el adiós a ese bebé, autonomía para la toma de decisiones, el apoyo en salud mental, creación de memorias físicas, el trato proporcionado al bebé sin vida y el seguimiento posegreso. Si esto se garantiza en un servicio de atención del duelo perinatal en una institución de salud,
estamos en otro lugar. Ahora, para que esto se logre, ¿qué necesitamos? Uno, un lineamiento guía de atención. Necesitamos un camino, necesitamos un cómo, ¿sí? Dos, necesitamos un personal sensibilizado y un equipo interdisciplinario. Este es el quién. No puede ser solo la psicóloga y solo el médico. Aquí tenemos que trabajar en equipo, personal sensibilizado y equipo interdisciplinario. Y necesitamos además un personal que esté entrenado, ¿sí? Porque de lo contrario vamos a responder desde nuestras creencias personales, que es al final la consecuencia, vamos, en todo este trayecto de años en Colombia de no tener un lineamiento. Allí, digamos, con el propósito en Colombia de garantizar estos mínimos, con el propósito de que esas prácticas contrarias a la humanización dejen de existir y se haga un cambio de paradigma en la atención, aparece ley brazos vacíos. Cuando nosotros hacemos esta tesis, nos vamos al ministerio y le golpeamos al ministerio y decimos, ministerio, mira, aquí hay un lineamiento, una propuesta de lineamiento. Lamentablemente con la pandemia, el ministerio orienta todos sus esfuerzos pues a salvar vidas y a generar política pública en otros temas y eso se queda ahí. Con lo cual se toma la decisión de llevarlo al Congreso de la República para que en otra dimensión esto ya se cree y se establezca como una política pública para el país. ¿Cuál fue el problema identificado entonces? Las deficiencias en la atención que se brinda a las mujeres y a las familias en términos de prácticas deshumanizantes contrarias al cuidado de su salud mental en procesos de duelo gestacional o perinatal. Las causas que se identificaron, la ausencia de un estándar nacional, ¿sí? En unas instituciones se hace de una manera, en otras se hace de otra, no hay un estándar, pero tampoco hay lineamientos en las instituciones. Nosotros le preguntamos a 30 instituciones, de las cuales nos respondieron 12, y de esas 12, solo 2 tenían lineamiento, ¿sí? Entonces, tampoco era un tema de interés, ser normalizado y reglamentado. Pero también lo que nos encontramos es que no hay formación académica ni herramientas para que los profesionales se formen. Entonces, incluso si hubiera un lineamiento, si no hay formación ni sensibilización, se nos queda en el papel, ¿no? Entonces, con estas causas y comprendiendo que la consecuencia inmediata del problema son esas intervenciones desde lo subjetivo, es ese impacto que se genera en las familias, es esa revulneración en donde hay más dolor y en donde se invisibiliza el duelo gestacional y perinatal, planteamos una herramienta que permita a través de un lineamiento cambiar esta manera de cómo se acompañan, promover la formación del talento humano, eliminar esas prácticas deshumanizantes y darle una visibilidad a esta problemática y una conciencia social. Este es el tercer intento, o fue el tercer intento legislativo. Esta ley inicia su proceso en el Senado de Colombia en julio del 2021. Tiene su debate, su primer y segundo debate con unanimidad en la Cámara Alta, luego va a la Cámara Baja. Allí también, digamos, en la Cámara Baja es donde se presentaron estas discusiones que les compartí al inicio sobre pérdida, muerte, interrupción. Bueno, allí digamos que tuvimos que sortear todos esos embates ideológicos tan complejos, pero que nos enriquecieron mucho en la discusión. Logramos concepto positivo del Ministerio de Salud, porque si no vamos de la mano con el ministerio, esto se vuelve una pelea infinita, eterna, ¿sí? Yo te establezco una ley, tienes que cumplirla. No, aquí necesitamos subirnos a todos. Y lo que hicimos es que en la propuesta abrimos el espacio para que fuera alimentada, revisada, discutida con el gremio de la salud, ¿sí? Yo creo que en los países en donde lo han intentado y no se ha logrado, hay algo que ha faltado, y es que ha sido planteado solo desde las familias, pero no como sociedad. Aquí tenemos que ir de la mano las familias y los profesionales de la salud. Este proyecto de ley tenía el concepto de entre 10 y 12 profesionales de la salud de altísimo nivel en Colombia muy reconocidos, pero también de los gremios, las agremiaciones de psicólogos, de neonatólogos, de ginecólogos. Entonces, pues esto sale o sale, ¿sí? Cuando estamos todos allí. ¿Cuál es el objeto de la ley? Primero, establecer al Ministerio de Salud la obligación de expedir un lineamiento. ¿Por qué no lo expide directamente el Congreso? Porque no es el competente. El competente es el Ministerio, ¿sí? Un lineamiento técnico para la atención integral, no solo médica, integral, en casos de duelo por pérdida gestacional o perinatal, aplicable a todos los actores del sistema, clínicas públicas, instituciones privadas, todos que tengan a cargo la atención materno-perinatal. Y lo que hicimos fue establecer una serie de principios y criterios, ¿sí? En donde el ministerio tenga ya una orientación, no puede ser cualquier tipo de lineamiento, ¿sí? Se tiene que tener en cuenta estos principios. ¿Cuáles son estos principios? Entonces, el primero es la integralidad en la atención.
yo te veo como un ser multidimensional. Me voy a adelantar incluso un slide acá, que de acuerdo con la OMS, ¿sí? Implica el que yo responda a las necesidades y preferencias de ese ser humano, no a las mías, ¿sí? El que le permita a esa persona participar del proceso médico tomando decisiones, para lo cual tengo que educar y tengo que dar información. El que yo vea a la persona como un todo, ¿sí? El que yo lo vea en todas sus dimensiones. Cuando nosotros decimos que el duelo es un proceso adaptativo que impacta todas las dimensiones, implica comprender que no solo afecta a lo físico, sino lo cultural, lo familiar, lo comunicativo, ¿sí? Lo histórico. Yo miro hacia atrás, a quienes en mi familia les pasó, la madre, la abuela. Lo cognitivo, lo racional, ¿no? Lo religioso. Esto impacta todas las esferas. Y entonces desde allí el tipo de atención que se brinde, pues debe estar centrado en lo que para ese ser, según esas dimensiones, es el impacto de la muerte de un bebé. ¿Mm? En donde, que este es el segundo principio, promovemos la humanización de la atención en salud en duelo perinatal. La atención digna y libre de violencias, en donde yo paso de la patología, del óbito fetal de la cama 4, ¿sí? Del bebé de la sepsis neonatal, a lo que para la mujer y la familia representa ese diagnóstico. Aquí yo establezco una relación de cuidado con el otro. Y cuando establezco una relación de cuidado, me permito preguntarle cómo te puedo ayudar. Yo no te puedo quitar tu dolor. Quisiera quitártelo, pero no puedo. Dime cómo te puedo ayudar. Aquí estoy. ¿Sí? Esta foto para mí representa la humanización en la sonrisa de una mujer. Esta mujer no tenía turno a esa hora. Durante un mes me estuvo acompañando mientras yo estaba esperando que naciera Juan Isaac en la clínica, con muchas preocupaciones porque iban a ser prematurísimo. Y esta mujer todos los días iba y me daba un abrazo. Y el día que nació Juan Isaac, que fue ese día que están viendo ahí, sin estar en su turno, sin estar en su piso, me buscó y fue y me dio ese abrazo. Martica representó lo que para todas las familias implicaría la atención humanizada. Ella no me vio solo como un paciente, ella sabía que estaba preocupada, que me dolía el alma, que estaba contenta porque mi hijo había nacido, pero que sabía que podía morir en cualquier momento. Ella me veía de manera integral, ¿sí? No solamente como un cuerpo que atender. Ella cuidó lo invisible. En el tercer principio que plantea la ley, que debe estar en el lineamiento, se habla de la prevalencia de la autonomía de la mujer o persona gestante. Y es que todos los procedimientos tengan en cuenta la voluntad de la mujer, en donde no llevemos a cabo procedimientos no consentidos. Se cree que porque el bebé ya falleció, entonces no importa, pero si igual ya falleció, ¿sí? Hagámoslo así. No, espérate, es que yo estoy pariendo, yo tengo derechos, yo tengo uso de razón y yo tengo capacidad de decisión. La información, y este sí que es fundamental, porque si nosotros no damos información, no hay capacidad de decisión, ¿sí? Las mujeres tienen derecho a recibir información veraz, comprensible, adecuada, basada en evidencia durante toda la atención hospitalaria, en donde haya la garantía del consentimiento informado, donde yo le explique durante todo el proceso, en donde le pueda dar las alternativas frente a los trámites, frente a la atención médica. Y la ley puntualmente dice, tenemos que darles información sobre el proceso de lactancia y duelo. Y yo digo que esto es un cambio, o sea, esto es una evolución. Aquí ni siquiera se les ocurría que a la mujer se le tenía que dar información y alternativas. Yo les comparto en mi proceso personal, a mí nadie me dio información. Yo llegué al 5.º día, me empezó a dar mastitis y nadie me había indicado qué tenía que hacer, ¿sí? Además del dolor físico, pues se crea un dolor emocional innecesario. Se da por supuesto que debe ser suprimida en todos los casos y que para qué hablo de eso si eso agrega más dolor. Aquí ya la ley obliga a brindar las alternativas, a que el ministerio en su lineamiento incluya las alternativas que hay alrededor de la producción de leche en casos de duelo perinatal. Pero también la ley dice, señor ministerio, en su lineamiento usted tiene que establecer la obligación de dar información respecto del derecho a la creación y recolección de recuerdos físicos. Y esto es divino, porque esto nos va a obligar, bueno, lamentablemente nos obliga, esto debería ser voluntario, pero tuvimos que hacerlo así obligado, nos va a obligar a darle el espacio a la familia para tomar esas memorias. ¿Cuál va a ser nuestro rol? Proponer, acompañar, orientar, ayudarle a la familia a crear.
y que al final pues sea ella la que tome la decisión, ¿no? Lo que pasa es que si le damos solo 5 minutos y le decimos, aquí en Colombia por ejemplo pasa, le dicen, señora, ¿usted quiere o no tomarle fotos al bebé? Y la señora hasta ahora está empezando a entender que su bebé murió. Dice, fotos, espere un momento. Pero si yo hago un trabajo previo de sensibilización, de información, de tiempo, de espera, ¿sí? De llevar poco a poco a la mujer a la normalización de la toma de recuerdos, porque es importante, ¿sí? Cómo se puede hacer, mostrarle. Esto le ayuda a los padres a tomar una decisión mucho más tranquila. Información sobre la entrega del cuerpo del bebé o los restos. Acá en Colombia no se daba información, no se entregan los bebés. Independiente de la edad gestacional, se debe entregar, si así la mujer lo solicita, el cuerpo o los restos de su bebé, inclusive si hay interrupción voluntaria del embarazo. El derecho a recibir información sobre los aspectos legales también relacionados con el procedimiento para solicitar el cuerpo. Y miren que la ley trae algo que yo agradezco infinitamente y es que en ningún caso de duelo gestacional o perinatal se podrá referirse a ese bebé fallecido como un objeto de desecho biológico. O sea, la ley lo dice. La información sobre la autopsia, que también es clave. Las familias no se pueden ir de la institución sin tener información sobre el tipo de estudio que se va a hacer al bebé, la necesidad, cuánto va a durar el procedimiento, cuándo me devuelven al bebé, cuando me entreguen los resultados, quién me los va a explicar, ojalá un acompañamiento emocional. Yo tuve que leer la autopsia de mi hijo en un taxi yendo para mi casa y no entendía todo esto que veía, solo lo que veía era una serie de procedimientos tremendísimos, pero no entendía cuál era la información que me entregaban, ¿no? El quinto principio, que es la privacidad, la garantía del respeto total por la intimidad de la mujer. Y aquí la ley es clara en decir que nosotros debemos trabajar, vamos, por abstenernos de mezclar las madres. Desde otra ley anterior que ya venía, el año pasado se expidió la ley 2244-2022, que también les sugiero que la consulten, es la ley de parto digno, humanizado y respetado de Colombia. Esta ley es la primera en Colombia que habló de duelo gestacional. El año pasado define qué es el duelo gestacional y neonatal, que aquí va a modificarse con ley brazos vacíos esta definición, porque ahora es el ministerio el que la tiene que establecer. Pero esta ley abre una puerta muy grande que no existía antes y es decir, las mujeres en duelo gestacional tienen derechos. ¿Mm? Y uno de sus derechos es tener acompañamiento de un equipo de agentes de salud interdisciplinario con formación en duelo. Miren esto tan importante, ¿sí? Y dos, el que la mujer tenga derecho a ser atendida en un lugar donde no tenga contacto con otras mujeres en gestación, trabajo de parto o posparto, ¿sí? La ley brazos vacíos dice, traigamos esos principios que ya la ley 2244 estableció y desarrollémoslos, ¿no? Entonces miren que esto es fundamental, porque lo que más se quejan las mujeres en duelo es de esto, de no haber tenido privacidad. Y aquí, como les comentaba Angie, hay una herramienta maravillosa que es la creación de la habitación mariposa, la implementación del código mariposa. Esto no lo trae la ley, vamos, esto lo incluyo acá como un ejemplo de cómo podemos brindar privacidad a la familia, ¿no? Buscando poner en funcionamiento todo un protocolo de atención. No es solo la habitación, es todo lo que sucede alrededor de esa habitación y lo que quienes están a cargo del servicio pueden desarrollar con la familia para que ellas puedan transitar un duelo tranquilo, un duelo informado, ¿sí? Donde puedan arrancar este proceso de una manera distinta. La ley nos habla de la diversidad y la no discriminación, población LGTBI, digamos, población que hace parte de distintos tipos de etnia. Aquí se establece la obligación de garantizar el acceso a los derechos en igualdad de condiciones independiente, vamos, de la pertenencia étnica, la condición socioeconómica, el sexo, la orientación sexual o religiosa. La promoción y cuidado de la salud mental, que yo creo que este es fundamental y como les decía ahora, se garantiza el derecho a la asistencia psicosocial oportuna, idónea, calificada, independiente del número de semanas de gestación que tuviera ese bebé en el momento en el que ocurrió la pérdida. ¿Sí? La señora con semana 6 de gestación, la señora con 5 días de nacido su bebé, todos tenemos derecho. Pero además es muy lindo porque aquí también involucra al padre, ¿sí? En el articulado hablan del acompañamiento también al padre. Y esto hace una enorme diferencia porque esto no existía. El padre, si la mujer no existe en duelo para el sistema, el padre menos, ¿no? Entonces aquí es muy interesante porque la ley en su articulado incluye al padre. Habla de la calidad e idoneidad profesional,
y es que todo aquel que tenga contacto con familias en duelo perinatal tiene que estar formado en abordaje y acompañamiento del duelo perinatal, ¿sí? Y ahora vamos a ver, la ley trae una parte específica de eso. Estos hasta ahora son los principios de la ley. Libertad de creencias e interculturalidad, ¿sí? Que por eso se va a garantizar lo de la entrega del cuerpo independiente en número de semanas, porque de acuerdo al principio de libertad de creencias, yo puedo decidir hacer mi ritual funerario según lo que yo considere, y para eso, pues necesito que me entreguen el cuerpo del bebé, ¿no? Y la imparcialidad en donde no se genere ningún tipo de juicio. Y aquí, por ejemplo, el tema de la interrupción voluntaria es importante y es, pues si la mujer decide hacer interrupción voluntaria y está en duelo, tiene derecho a ser acompañada, ¿no? Y no podemos juzgar su decisión y ser parciales, digamos, respecto de lo que ella decidió o no hacer. ¿Cuánto tiempo tiene el ministerio para expedir este lineamiento? Entonces, a más tardar el 2 de febrero del año 2024, deberá expedir el lineamiento y además establecer unos indicadores relacionados con la atención en salud en casos de duelo por pérdida gestacional y neonatal. Seré, a través de la Fundación, la primera garante de que esto se cumpla. Revisaré esos indicadores y yo creo que nosotros, digamos, los que trabajamos en este tema, pues tenemos también un rol fundamental de, ¿cómo se llamaría eso? Tal vez de vigilancia, no sé si la palabra es la vigilancia, de veeduría, que no suene tan horrible, de veeduría de que todo esto se cumpla. Las obligaciones del ministerio no solo se enfocan al lineamiento, sino también a promover la formación, tanto en pregrado como en posgrado. Aquí se habla de promover la inclusión de contenidos sobre duelo gestacional y neonatal en pregrado y en posgrado, y al interior de las instituciones de salud, para que se desarrollen capacidades, ¿sí? En todas las personas que están trabajando en este tema. Se habla también del seguimiento, la vigilancia y la prevención de la muerte gestacional y neonatal. Aquí vamos a trabajar y le dice, señor ministerio, le dice el Congreso, usted tiene que trabajar en programas y políticas orientadas a la reducción de la mortalidad perinatal en el país. Y debe dar a conocer anualmente a través de sus medios tecnológicos oficiales las cifras y las principales causas de muerte perinatal. Si bien el DANE las tiene, les quiero decir que hay que hacer toda una ingeniería estadística, porque, por ejemplo, no hay una cifra específica de muerte neonatal. Le toca a uno coger las muertes no fetales de 1 a 100 años y de ahí extractarlas del mes y de ahí sacarlo. Esto no debería pasar. Y si ustedes me dicen en tema de causas, estamos todavía muy incipientes. Aparece otras causas. La mayor causa de muerte perinatal en el país, en Colombia, son otras causas, ¿no? Entonces aquí necesitamos poder trabajar en mucho más en lo que es de fondo la causa y cómo podemos prevenir. Y le dice, señor ministerio, usted tiene que hacer el seguimiento. Y recuerden el ciclo de la política pública, seguimiento a la implementación, ¿no? Las IPS y EPS, o sea, las instituciones prestadoras de salud, tendrán máximo 3 meses para poner esto en funcionamiento, para implementarlo, adoptarlo y ponerlo a funcionar. Entonces, miren que aquí vamos asegurando el paso a paso. Establece además la ley el Día Nacional de la Concienciación sobre el Duelo por Pérdida Gestacional o Perinatal, que esto habla de la conciencia social. Entonces, el 15 de octubre pues, se va a celebrar a partir de ahora. Nosotros ya lo veníamos haciendo, pero de una manera más informal. Ahora ya en Colombia, el 15 de octubre es el Día de concienciación sobre el duelo por pérdida gestacional o perinatal, y pues imagínense, esto es una felicidad enorme. Este día se acostumbra a iluminar de azul y rosado los monumentos, las plazas, las casas, ¿sí? Y se hacen eventos conmemorativos en donde se hace el encendido de luz a las 7 de la noche, hay un encendido de luz mundial, nosotros nos unimos a ese encendido de luz, encendemos un altar en memoria de sus hijos, se hacen unas palabras, se habla de este tema y se visibiliza ante el mundo. Básicamente, digamos, esto es lo que trae la ley. Yo quiero cerrar esta explicación y abrirme a sus comentarios y preguntas. Quiero cerrar esta parte diciéndoles, entregándoles un mensaje que yo creo que es importante, no solo para quienes trabajamos en psicología, para quienes acompañamos en la institución de salud, sino en general, digamos, para todos los que estamos alrededor de una familia que pasa por esta experiencia. Y es que si bien no se puede evitar en muchos casos que la muerte llegue, ¿sí? Si nosotros garantizamos una atención compasiva, que cuide la salud mental de esa mujer, de esa familia, realmente vamos a ayudar a cambiar la manera como ellos inician su duelo, como lo transiten, ¿sí? Y ese recuerdo, que si bien puede ser doloroso, va a ser un recuerdo también impregnado de muchísima gratitud por el acompañamiento que pudimos dar.
quiero invitarlos a que nos puedan seguir en las redes de la Fundación, en @HIC en Instagram y en Facebook, @Ley Brazos Vacíos. Este es mi correo personal, digamos, de la Fundación, es mi número de la Fundación. Pues quedo a sus órdenes y quisiera escucharlos y pues que me compartan sus inquietudes, preguntas, reflexiones. Ángela, primero agradecerte de verdad que por la valentía de contarnos tu testimonio y también quiero sacar ese espacio para felicitarte porque no todo el mundo tiene ese nivel de madurez, valentía para crear desde el sufrimiento y el dolor algo tan beneficioso, no solo a nivel personal, es a nivel mundial. Porque fíjate cómo tú estás, gracias a esta tecnología, estás en República Dominicana compartiendo algo tan beneficioso que a nosotros también nos puede servir. De hecho, ya tú y yo empezamos conversaciones porque cuánto nos gustaría que esto esté aquí por el beneficio que esto tiene. Gracias, ¿verdad? Por esta elaboración tan positiva de tu duelo y porque tu ángel en el cielo de verdad que dejó muchos frutos para muchas familias. Vamos a abrir ese espacio para quienes tengan alguna pregunta, un comentario. Este es el momento. No se peleen uno a uno. Alguien que quiera decirle algo a Ángela, algún comentario, alguna pregunta. ¿Todo claro? Angie, yo quiero compartir algo y es Sí, que nosotros a veces vemos este tema legal muy lejos y creemos que necesitamos ser abogados para lograrlo, ¿sí? Yo les quiero poner el sí, ejemplo de Araceli en Chile. Araceli es una mamá del cielo que sacó adelante Ley Dominga y no tenía ni idea de derecho, ¿sí? Claro, es importante acompañarnos de personas que nos orienten, ¿sí? claro. Pero creo que aquí lo que necesitamos es la decisión, la intención eh, para hacer esto posible, ¿no? No les asusten las leyes, no les dé miedo, o sea, ¿cómo vamos a proponer esto, no? No, tomar evidencia de lo que está pasando es lo más importante, empecemos por ahí, ¿no? Ahora, si nosotros trabajamos en el acompañamiento, digamos, no nos interesa generar una reforma legal, pero si queremos hacer un cambio en la institución en la que trabajamos, en un hospital, ¿sí? En un servicio de salud, por más pequeño que sea, en el lugar más recóndito de mi país, ahí se puede hacer el cambio. Un ginecobstetra que hizo la certificación con nosotros, nosotros tenemos una certificación que, no sé si puedo hacer la propaganda, Angie, si me No permite, importa, tan bonita. tranquila. Nosotros tenemos una certificación de herramientas de acompañamiento del duelo perinatal que comienza justo en 15 días. Vamos a cambiar las fechas y comienza en 15 días. Y un ginecólogo de una región muy lejana de Colombia que la tomó decía, pero ¿yo qué hago acá? Es mucho. Yo soy el único que habla de esto. A mí nadie como que me lleva la idea, ¿no? Me escuchan hablar de fotografía post-mortem y creación de recuerdos y les parece que me estoy enloqueciendo. Entonces yo le decía algo y es, no necesitas hacer enormes cosas para generar enormes impactos. Con el solo hecho de que a la mujer a la que tú le estás dando la noticia por la muerte de su bebé, le estás explicando lo que pasa, le acompañes en todo este proceso de una manera distinta, ahí ya estás haciendo el cambio, porque los demás van a ver lo que tú haces, porque la mujer también va a reaccionar y responder distinto frente a la institución, y ahí empieza el cambio, ¿sí? Claro, Mira, ideal una ley, pero hay muchas sí. maneras. Mira qué interesante eso que estás diciendo. No todo el que pasa por un proceso de muerte perinatal necesita un acompañamiento psicoterapéutico. Sin embargo, va a depender mucho de la forma en cómo le dijeron la noticia, en cómo esa persona hasta tuvo una comunicación no verbal con esa familia y si le permitió ver al bebé, si estuvo comunicada esa familia, o sea, cómo desde esos pequeños gestos que conlleva la empatía se puede preservar esa salud mental, porque muy bien tú dijiste anteriormente de que cuando se va a consulta, lo que te dicen las madres y los padres
es todo el relato de cómo lo trataron, cómo se lo dijeron, cómo le presentaron al bebé. Las primeras sesiones es para esto, para escuchar esos relatos. Muchas veces también sucede que el psicólogo entiende que el proceso de acompañamiento en duelo es algo tan difícil y que requiere una herramienta tan, o sea, que eso es hasta de otro mundo. Cuando yo misma, o sea, entiendo que usted puede tener un PhD en duelo, en intervención y ser el gurú, como se dice en República Dominicana. Y si usted no tiene la empatía que requiere ese tipo de acompañamiento, la herramienta que usted utilice, las técnicas, no van a servir de nada. O sea, tiene mucho que ver con la persona y con lo que haga con lo que tiene, pero es ese nivel de empatía que usted disponga es lo que muchas veces va a disponer de acompañamiento y lo que va a preservar esa salud mental y lo que va a decir posteriormente la familia, porque muchas veces te dicen, mira, no, es que van a consulta, me dijeron que viniera porque se me murió un bebé, no sé qué cosa, pero es que los médicos me trataron tan bien, hicieron todo lo posible, yo hasta vi cuando lo que hicieron por mi hijo, y yo estoy aquí porque mi mamá me dijo, o sea, a mí me ha pasado, que tenía que venir porque murió mi bebé, pero es que lo hicieron tan bien, yo sé que ellos querían salvar la vida y no pudieron, entonces, señores, o sea, cómo pequeños gestos y mantener también a la persona o los padres informados, nos libera muchas veces a nosotros mismos los psicólogos. Total. Otro dato que dijiste también importante, Ángela, es nosotros también vivir nuestros procesos de duelos. No, la semana pasada yo hablaba con un coloproctólogo, un cirujano general, y él decía que los médicos o los profesionales de la salud en general a veces no saben que los primeros pacientes son ellos. O sea, nosotros mismos también somos dolientes. ¿Por qué? Porque si, o sea, no estamos exentos a que también tengamos un proceso de pérdida. Y es de mucha ética y de mucho respeto hacia usted y hacia la persona que usted tiene al frente. Usted parar, referir y usted vivir su proceso de duelo, porque si no, comete iatrogenia. Entonces, hasta eso habla de nosotros como profesionales. Hay que darse su espacio y como bien dijo la misma Ángela, no podemos hablar de tiempos, porque como tú dijiste, o sea, tú tienes más de un año yendo a tu terapia. Muchos de nosotros también tenemos procesos donde estamos yendo a terapia y eso habla muy bien del profesional. ¿Algún comentario que quieran decirle a Ángela o pregunta? Xiomara. Bueno, principalmente agradecerle por la información y el saber que sí, aunque no sea aquí en el país, a pesar que está empezando, ¿verdad? Que está el salón que está iniciando ahora, pero saber que aunque sea por vía de una ley que se está tomando en cuenta lo que vive, no voy a decir una madre, una familia en sí, es bueno, porque a veces yo nunca he pasado por eso, gracias al Señor, espero nunca pasar, pero yo sé la necesidad que hace. A veces el que se me muera un bebé, yo no tener información a alguien que yo sepa que hasta cierto punto me puede, no vamos a decir propiamente sentir lo que yo siento, porque eso es imposible, pero sí que yo que pueda entender un poquito lo que yo estoy viviendo y que esté conmigo ahí para darme quizá llenarme ese vacío en base a lo que tiene que ver con la pregunta, qué pasó y que me den ese acompañamiento es muy importante. Por ejemplo, nosotros en el caso que trabajamos con niñas embarazadas, que a veces pasamos que vemos sus ilusiones, que vemos su duda y que pasen por esas situaciones, que uno pueda darle ese acompañamiento, para mí es muy bueno, realmente. Y quería darle la gracia tanto a ella como a Angie, que también está aquí con nosotros, la gracia por todo su conocimiento, por su tiempo, que de verdad es muy bueno. Gracias, Xiomara, a ti por tu aporte, por tu comentario. Dawilda y luego Maridalia. Buenos días para todas.
Como decía la compañera Xiomara, de verdad que gracias Ángela y gracias Angie por traer este tema tan importante y tan relevante que realmente yo entiendo que marca como un antes y un después en la mentalidad de uno como profesional. Este, realmente creo que esta charla o taller yo creo que nos motiva a que todos podamos unirnos a promulgar este tipo de ley, porque realmente se necesita. Lastimosamente no todos los hospitales, no todas las clínicas aquí pues cuentan con un personal capacitado para esta área. Lastimosamente yo perdí a mi bebé cuando tenía 18 semanas y no me lo pudieron entregar porque según los estatutos médicos, aquí es a partir de la 20 semana que se entregan a los bebés. Entonces, es algo como que las personas que pasamos por esto, pues nos quedamos como con ese vacío de saber qué pasó con nuestro bebé, qué le hicieron, porque ni nos dan ni la suficiente detalles realmente con relación a eso. Entonces, sí, realmente necesitamos un personal que esté más capacitado, un personal que sea entendible, que vea mucho este tipo de casos, pero que a pesar de que vea mucho estos casos, pues se humanice, sea humanizados, porque muchos lamentablemente vivimos la experiencia de tener tal vez un personal bueno, gracias a Dios, pero otros tal vez no. Otros lamentablemente en las mismas procesos tuvieron enfermeras que tal vez mientras una madre lloraba, ellas se reían haciendo chistes, como que quien estaba ahí al lado no estaba sufriendo. Y realmente eso habla mucho de la poca empatía que tiene ese personal. Entonces, realmente espero que todas las que estemos aquí pues podamos de una forma u otra pues contribuir a que todo el personal de salud pues pueda capacitarse más en esta área, pues pueda ser más empático y podamos ser portavoz de las tantas familias que hoy en día están callados, de las tantas familias que están pasando este proceso solo, que realmente es muy difícil. Gracias, Dawilda. Wilda, y Así, un abrazo para ti en ese proceso personal que tuviste que vivir. Yo creo que, por ejemplo, ese punto específico es algo que podemos empezar a trabajar en República Dominicana. Es el derecho a la entrega del cuerpo de los restos del bebé. Digamos, en Colombia empezó desde lo jurisprudencial, con una sentencia con la corte, ¿sí? Pero yo creo que eso es algo que vale la pena empezar a trabajar porque, como tú lo dijiste, pues esto hace más doloroso el proceso, Agüita. Muchas gracias. Un abrazo. Maridalia y luego Ivonne. Buen día para todas. Muchas gracias, Ángela. Me encantó la información, todo muy chulo. Aquí en República Dominicana, el duelo perinatal es muy violentado y minimizado, porque ni está educado el personal de salud, pero tampoco la familia para acompañar a esa persona que pasa por ese duelo. Porque aquí se usa mucho de que se le dice a esa madre o a ese padre, ustedes son jóvenes, pueden tener más hijos, eh, ya vendrán otros, tú no lo conocías, por suerte fue pequeño, todas esas cosas que lo que hace es que el dolor incremente más. Y tal vez no lo hacen queriendo lastimar. Lo que pasa es que nuestra cultura, aquí este país no está preparado para esa parte todavía. Falta mucha educación, desde el personal hasta la familia, para poder ayudar a esa madre o a ese padre, porque también aquí se usa que solo la madre puede pasar por ese duelo, como que minimizan la parte del padre y el padre también pasa por un duelo, porque al igual que la madre, el padre tiene un dolor porque es un hijo igual que una madre. Entonces aquí se minimiza esa parte mucho. Gracias, Maridalia. Ivonne y luego Nidia. Buen Angie, día. me disculpas un segundo que quiero darle una respuesta a Maridalia y es esto que tú Sí. dijiste, Maridalia, sobre el duelo del padre. Por eso
la ley Brazos Vacíos es para la mujer y la familia. Y eso también tenía un sentido. Y es que el padre también necesita el acompañamiento. La abuela necesita el acompañamiento. Esto es un duelo en donde necesitamos impactarlos a todos. Maridalia, gracias. Algo, antes de darle la palabra a Nidia, quiero hacer un comentario. Fíjense, nosotros aquí estamos en la asociación y de verdad que agradezco a todos ustedes que han estado en nuestras formaciones y demás, que debemos de unirnos, ¿verdad? Y cada quien desde sus espacios hacer la diferencia. Si nosotros contribuimos en hacer acciones positivas, miren cómo Ángela pudo impactar a través de una ley, bastante que sí, como dice Ángela, se ve, wow, o sea, eso es impactante y es de mucha, hasta orgullo, de sentir orgullo por realizar esto para tu país y para tantas familias, pero nosotros debemos de hacer desde nuestros espacios, de poner un granito de arena. ¿Por qué se los digo? Miren, yo soy muy de buscar soluciones. Ya yo tengo la formación. Ahora, a partir de que yo tengo la formación, ¿qué yo voy a hacer? ¿Por qué? Porque si nos quedamos solamente en criticar a los profesionales de la salud y a aquel que trabaja en un hospital o una clínica, que nosotros muchas veces no sabemos con las precariedades que ellos trabajan. Por eso dije, lo primero que somos es pacientes y a veces no es por defender ni justificar, a veces no cuentan con los insumos para trabajar y muchas situaciones que se dan, que vuelvo y digo, no es justificando, pero el que tiene que hacer un cambio es usted, somos nosotros, ya tenemos la formación. Ahora, a partir de ahí, ¿qué yo hago con lo que tengo? Para que podamos ya terminar con esto de que es un duelo invalidado, menospreciado, silenciado. No, ya ustedes tienen una plataforma que es la asociación que trabaja en su país. Vamos a disponer, si usted quiere, o desde su hospital, ¿qué se puede hacer? Y propóngalo. Aquí está Mayerlin Alcántara, que tiene años trabajando con una comunidad que se llama En Busca de Mi Bebé Arcoíris. Así que se llama, ¿verdad, Mayerlin? En espera de mi arcoíris. En espera de mi arcoíris. Mayerly tiene a nivel mundial varias madres, incluyendo obviamente de República Dominicana, donde ella brinda ese acompañamiento también. Entonces, vamos a conocer qué tenemos a nivel de país y qué yo puedo proponer que sea positivo y que favorezca la acción. Si no tiene la plataforma, acérquese a mí o acérquese a Dolisbel o a Yeliani para que se pueda realizar si usted necesita otro tipo de plataforma. Pero recuerden, ya la formación la tenemos. Ahora a partir de qué vamos a hacer para impulsar y que el país tenga también una notoriedad a nivel internacional, como ya Ángela lo está teniendo. Y como ya nosotros lo tenemos con nuestra habitación de despedida, que aprovecho y les digo, acérquense a nosotros para que nos apoyen con Jardín Colibrí, señores. Esa habitación, pongan en Google habitación de duelo en República Dominicana o Jardín Colibrí. Somos referente a nivel internacional y ustedes no se han dado cuenta o no lo saben. Miren y reúnanse con nosotros a hacer que saber cómo se puede también mejorar lo que tenemos. Acérquense también para ir a dar charlas, que eso lo hacemos gratuito en los hospitales. Pero si solamente decimos lo negativo, lo que falta y lo demás, estamos siendo parte del problema y no de la solución. Vamos a trabajar a favor de y a poner a República Dominicana en alto también, que haga la diferencia. Nidia. Buenas tardes, bueno, buen día todavía. Buen día para todas. De verdad que para mí ha sido bastante gratificante poder ser parte de esta conferencia y ver cómo en otros lugares ya se ha cumplido el sueño, que yo sé que todos tenemos aquí, porque todos nos une esta causa del duelo, de la salud gestacional. Y creo que todo va a marcar la diferencia con lo que Angie acaba de decir.
Si nos unimos y si todos los que estamos aquí somos portavoces, podemos llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque juntos podemos impactar diferentes ciudades, no solamente países, sino ciudades. Por ejemplo, yo estoy en la costa norte del país y soy parte de un movimiento que promueve la lactancia materna que inició en una ciudad del país, en Jarabacoa. Y como dice Angie, se fueron uniendo diferentes mujeres formando grupos, madres, y gracias a Dios y a esa unión se han logrado diferentes cosas. Hemos logrado que se respete el derecho de la madre a tener esos 3 descansos en su horario laboral. También hemos creado certificados para que se respete el derecho a que mamá dé solo seno. Entonces, eso no se logró al momento de que el bebé nazca, me refiero, que se respete esa primera hora de apego. Pero eso no se logró de la noche a la mañana. Y como mostró Ángela, es un proceso arduo y puede ser cansón, pero si entre todas nos apoyamos, que cuando una decae, la otra dice, no, espérate, vamos a todas alzar una voz. Yo sé, confío y creo que podemos crear juntas más salas colibrí. Si lo logró Angie con un grupo en Santo Domingo, por así decirlo, imagínense que esta revolución se haga eco en todo el país y que donde quiera hablemos de esto, de esto, de esto. En algún momento tenemos que llamar la atención de los legisladores, del pueblo, de la misma comunidad que exija, porque una de nuestros lineamientos en la Fundación Prolactar es que la mamá exija su derecho a dar seno. Entonces, las madres también, las embarazadas, tienen que exigir su derecho a despedirse de su bebé y tenemos que hacer eco de eso. Entonces, yo creo que esto es una voz de alerta para todas, que de una manera u otra, no partiendo del sensacionalismo, no partiendo de la emoción, sino partiendo del razonamiento, que creo que sí lo podemos lograr y podemos replicar eso. Yo estoy en toda la disposición cuando alguna necesite de cualquier asistencia y unidas podemos hacerlo y podemos formar charlas entre una y otra o proyectar a través de Zoom, invitar a Angie en algún momento, o sea, podemos dar eco de esto, de verdad que sí. Bendición y que Dios nos dé mucha sabiduría. Gracias, Nidia. Excelente. Ivonne. A ver, hola, buenos días. Angie, muchísimas gracias por el trabajo tan inspirador que tú nos traes. Somos todas un grupo de mujeres femeninas, ¿no? Madres, muy interesadas en darle un poquito de paz y calma al dolor humano de otras personas. Ángela, muy bonita tu trabajo, muy inspirador. Yo trabajo en hospitales y trabajo directamente también con las enfermeras. Puedo conectar con que el dolor de las madres, de las familias, activa muchas heridas de las mismas enfermeras y eso hay que trabajarlo internamente. Ver cómo es algo muy humano, ¿no? Cuando tú no tienes las herramientas para dar una respuesta resiliente, positiva, no es como dice Angie, no vamos a juzgar, no vamos a condenar, sino vamos a apoyar, vamos a ponernos al lado de esa enfermera que está necesitando, que también uno le pase la mano, una palmadita, ¿verdad? Y los mismos médicos, como también se le disparan muchas heridas frente a esos dolores que no pueden incluso trabajar, porque fíjate que los médicos, los ginecobstetras que trabajan con esas madres que tienen una pérdida, pasan una vez o 2 veces al día por la habitación, como mucho. Pero quienes están ahí siempre con las madres que dan a luz, son las enfermeras. Son las enfermeras, son las personas, los supervisores que cruzan por los pisos varias veces y eso es muy importante, sí. Aparte del apoyo, nosotros como psicólogos, aparte del apoyo a la familia, también ver cómo nosotros podemos entrar a los hospitales y también prestar ese servicio al equipo humano de salud que está ahí. Muchísimas gracias por tantas ideas tan lindas, motivadoras y nada, yo sigo con ustedes. Gracias a ti, Ivonne. Gracias por esa labor que haces en tu institución. Qué importante poderlos ver también a tus colegas y a tus compañeros
con esa mirada, porque yo creo que aquí también la compasión es importante. Tenemos un gran reto como sociedad. Y la compasión con el otro y la autocompasión deben ser pilares en el acompañamiento del duelo perinatal y en el ejercicio del acompañamiento del duelo perinatal. Gracias, Ivonne. Mi querida Angie, resulta que yo tengo que Sí, claro, retirarme ahora en mismo este te iba a momento. despedir, nuevamente darte las gracias. Yo sé que tú tienes muchos compromisos. De verdad que haber sacado este tiempo y próximo al día de mañana, que de verdad me sorprendió que pudiste el día de hoy. Para nosotros fue de mucho provecho esta conferencia. Es cierto que fue una conferencia magistral y nos deja a nosotros un gran aprendizaje para que podamos emular las cosas o las acciones buenas y positivas que estás haciendo. De más está decirte que eres un ejemplo para todos nosotros y que si esto que pasó, este sufrimiento de tu pérdida, tuvo un final positivo y esa elaboración que le diste lo que hizo fue que impactó a nivel mundial. Así que muchísimas gracias y a todos ustedes, gracias por Gracias. haberse mantenido aquí, por sus preguntas, sus comentarios, por formarse y nada, nos vemos en la próxima, ya, bueno, mañana, invitarle mañana a que enciendan su luz, etiqueten la asociación Psicología Perinatal RD, el hashtag Hola Mundial de Luz, hashtag humanicemos el duelo perinatal. Y de verdad es que muchísimas gracias por hacer la diferencia desde cada uno de su lugar de trabajo. Así que feliz fin de semana. Gracias, Abrazo Ana. para Un todos. abrazo. Buen día. Bye bye.